Imagina que eres el encargado de seguridad de una casa que no es tuya. El dueño decide pelear con el vecino más peligroso del barrio, sin avisarte, sin pedirte opinión, sin consultarte absolutamente nada, y de repente, las ventanas de tu propia casa empiezan a romperse. Los misiles caen en tu patio, tu negocio cierra, tus empleados huyen, tus clientes cancelan contratos, y el aeropuerto más importante de tu ciudad queda paralizado. Mientras tanto, el dueño de la casa que inició la pelea te llama por teléfono y te dice que todo esto fue una sorpresa para él. Esa es, con brutal precisión, la situación que están viviendo en este momento Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar. Y lo que están considerando hacer ahora mismo podría sacudir los cimientos de la economía más poderosa del mundo. Hay una pieza de información que lleva varias horas circulando en los círculos financieros y diplomáticos más influyentes del planeta y que no ha recibido ni una fracción de la atención que merece. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar están evaluando activamente retirarse de sus contratos existentes con Estados Unidos y cancelar todos sus compromisos de inversión futura en territorio norteamericano. No se trata de Irán amenazando con represalias, no es Rusia respondiendo a sanciones, no es China ajustando su política comercial, son los propios aliados del Golfo de Washington, los países que han alojado bases militares estadounidenses durante décadas, los mismos que firmaron cientos de miles de millones de dólares en compromisos de inversión durante la visita de Trump a Riyadh en 2025, los países cuyos fondos soberanos están estructuralmente integrados en toda la economía americana, los que ahora están considerando cortar el suministro económico de esa relación. Tómate un momento para absorber lo que eso significa en términos reales y concretos. Para entender el peso total de lo que se está desarrollando en este momento, hay que comenzar por entender qué representan estos 4 países para la economía de Estados Unidos, porque la magnitud de su huella financiera no es lo que la mayoría de la cobertura mediática sugiere. Los 7 principales fondos soberanos de la región del Golfo representaron el 43% del capital total desplegado por inversores estatales en todo el mundo en el año 2025, con una salida combinada de 126 mil millones de dólares en un solo año, 126 mil millones de dólares en 12 meses, y esa cifra fue registrada antes de que comenzara esta crisis, antes de que se disparara un solo misil, antes de que se golpeara una sola refinería, antes de que se dañara un solo centro de datos. Estos 4 países, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar, no son simplemente socios militares de Estados Unidos en el sentido estrecho de la seguridad regional. Son socios económicos masivos y estructuralmente integrados cuyos fondos soberanos están tejidos dentro de sectores enteros del tejido económico norteamericano, bienes raíces comerciales, empresas tecnológicas, proyectos de infraestructura, fondos de capital privado y de inversión a lo largo y ancho del país. La Autoridad de Inversiones de Qatar invirtió notablemente en el fondo de Jared Kushner el año pasado. La Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi tiene posiciones en los mercados financieros estadounidenses que tomarían años deshacer por completo, y estos son exactamente los mismos países que ahora, de acuerdo con múltiples fuentes verificadas, están considerando la retirada que nadie en Washington parece haber anticipado cuando esta operación fue planeada. Para entender con precisión por qué están considerando dar ese paso, hay que entender lo que esta operación les ha costado, en términos concretos y medibles desde que comenzó, porque los números no son abstractos. Desde el 28 de febrero, estos 4 países han sido transformados en zonas de objetivo activo por parte de Irán, no porque ninguno de ellos haya participado oficialmente en operaciones contra Irán, ninguno lo hizo, al menos no públicamente, sino porque albergan infraestructura militar estadounidense y sirven como anclas estratégicas de la arquitectura regional de Washington. Han absorbido las consecuencias de un conflicto que no iniciaron y sobre el cual no fueron consultados antes de que se pusiera en marcha. La escala de lo que han tenido que absorber es estremecedora. Los Emiratos Árabes Unidos solos han tenido que interceptar 165 misiles balísticos, 2 misiles de crucero y 541 drones iraníes desde que comenzaron las contraoperaciones de Irán. Kuwait interceptó 97 misiles balísticos y 283 drones. Qatar repelió 10 misiles y sistemas de drones. Bahrein derribó misiles y drones adicionales en su propio espacio aéreo, y estas cifras
representan únicamente las interceptaciones oficialmente confirmadas, los proyectiles que fueron neutralizados con éxito antes de alcanzar sus objetivos. No incluyen lo que sí logró penetrar las defensas. En los Emiratos Árabes Unidos, 35 drones penetraron con éxito las defensas multicapa del país, causando daños materiales que el propio Ministerio de Defensa emiratí se vio obligado a reconocer públicamente. Incendios en Dubái, daños estructurales cerca del Burj Al Arab, explosiones en Abu Dhabi, y luego el detalle que detuvo a los analistas en seco cuando fue reportado por primera vez. Un incendio se desató en un centro de datos de Amazon Web Services en Dubái. Eso puede representar la primera vez en la historia moderna que una instalación importante de infraestructura en la nube ha sido dañada en un contexto de conflicto activo. Las implicaciones para la soberanía de datos, la confiabilidad de la computación en la nube y la tesis de inversión tecnológica de toda la región todavía están siendo procesadas por analistas en todo el mundo. En Arabia Saudita, la refinería de Ras Tanura fue golpeada y puesta fuera de servicio. Esta no es una instalación industrial periférica. Ras Tanura es uno de los complejos de procesamiento de petróleo más grandes de la Tierra, una joya de la corona de la arquitectura de producción de Saudi Aramco y un nodo crítico en las cadenas globales de suministro de energía. Su retiro del servicio, incluso de manera temporal, envía señales de precio a través de los mercados de materias primas que llegan a cada nación importadora del planeta. En Qatar, las consecuencias fueron inmediatas y globalmente sentidas. Qatar Energy se vio obligada a suspender por completo su producción de gas natural licuado tras los ataques. Qatar es el mayor exportador mundial de gas natural licuado. Se convirtió en el salvavidas energético de Europa después de la ruptura de los suministros de gas ruso. La suspensión de su producción desencadenó un histórico aumento de precios en los mercados globales de gas. Los precios del gas natural en Europa se dispararon un 66% en una sola semana. 66%. Para los hogares y las industrias europeas que todavía están navegando las presiones de costos energéticos derivadas de la interrupción de suministro anterior, ese número no es una estadística de mercado, es un golpe económico directo que se siente en las facturas de electricidad, en el costo de producción industrial, en el precio de los alimentos en los supermercados. Más allá de la energía, la dimensión de la aviación cuenta su propia historia. Más del 70% de todos los vuelos hacia los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahrein permanecieron cancelados en los días posteriores a las operaciones iraníes iniciales. El aeropuerto internacional de Dubái, el aeropuerto más grande del mundo por volumen de pasajeros, que maneja aproximadamente 95 millones de viajeros al año a través de aproximadamente 8.500 vuelos semanales, quedó efectivamente paralizado. Los mercados bursátiles en Qatar y Arabia Saudita colapsaron en las consecuencias inmediatas. Las bolsas en los Emiratos y Kuwait suspendieron las operaciones por completo, en lugar de permitir el descubrimiento de precios descontrolados en condiciones de incertidumbre extrema. Esa es la factura económica de la primera semana de un conflicto que estos gobiernos no eligieron, no planearon y no fueron advertidos con antelación, y está creciendo cada día. Ahora viene la pregunta central que esta situación exige responder. ¿Por qué estos gobiernos están realmente considerando retirar sus inversiones de Estados Unidos? ¿Cuál es el razonamiento económico y estratégico preciso que lleva a un país de absorber ataques iraníes el lunes a amenazar con retirar inversiones el viernes? Para estos estados del Golfo, la crisis actual amenaza su modelo económico simultáneamente en tres dimensiones distintas y que se amplifican mutuamente. Entender las tres es esencial para comprender por qué la amenaza de retiro no es un farol, por qué no es primordialmente emocional y por qué Washington puede haber calculado gravemente mal la tolerancia de sus socios regionales. La primera dimensión es la destrucción directa de ingresos. Dubái, Doha y Abu Dhabi han pasado casi 2 décadas construyendo identidades globales como centros de primer nivel de innovación, inversión, entretenimiento y conectividad. No son economías estancadas que se protegen simplemente contra la volatilidad de los precios del petróleo.
Son economías sofisticadas que han atraído con éxito capital internacional, talento internacional, turismo internacional y sedes corporativas internacionales al ofrecer algo muy específico: estabilidad, confiabilidad y un entorno operativo predecible en la encrucijada de las rutas comerciales globales. El aeropuerto internacional de Dubái paralizado no es simplemente un inconveniente de aviación, es un ataque directo a la propuesta de valor fundamental de todo el modelo económico. Cada vuelo cancelado, cada sede corporativa evacuada, cada decisión de inversión pospuesta por una empresa internacional que reconsidera su centro regional es una pérdida de ingresos directa que se acumula con el tiempo y cuyo daño total tardará años en calcularse. La segunda dimensión es el daño reputacional de un tipo que es excepcionalmente difícil de revertir. Qatar, los Emiratos y Arabia Saudita han hecho enormes apuestas estratégicas en la conectividad y la confiabilidad como su puente hacia un futuro económico viable más allá del petróleo. El marco de Visión 2030, las enormes inversiones en infraestructura turística, la persecución agresiva de eventos deportivos internacionales, la construcción de capacidad importante de centros de datos para atraer empresas tecnológicas. Todas estas iniciativas descansan en una sola premisa: que estos países son lugares seguros, estables y predecibles para invertir, operar y construir. El estatus de zona de conflicto activo, incluso temporal, erosiona esa premisa de maneras que persisten mucho después de que la crisis inmediata ha pasado. El daño reputacional de una sola semana de ataques con misiles, vuelos cancelados y suspensiones de bolsa puede tardar años en repararse completamente en la mente de los inversores internacionales que toman decisiones de asignación de capital a largo plazo. La tercera dimensión, y la más profunda, es la destrucción de la arquitectura diplomática regional que estos gobiernos habían construido pacientemente durante la década anterior. Esta es la dimensión que genera la ira más genuina en las capitales del Golfo y la que los observadores externos subestiman con mayor consistencia. El Golfo había pasado años construyendo un marco cuidadosamente calibrado de gestión de las tensiones regionales, un conjunto de entendimientos diplomáticos, interdependencias económicas y relaciones de canal privado diseñados para mantener una coexistencia practicable con Irán sin requerir ni confrontación ni capitulación. En 2023, Arabia Saudita e Irán restablecieron relaciones diplomáticas plenas después de 7 años de hostilidad completa. Una normalización que requirió una enorme inversión diplomática y una gestión cuidadosa de las sensibilidades políticas internas en ambos lados. Qatar e Irán comparten el campo de gas de South Pars y North Dome, uno de los mayores depósitos de gas natural de la Tierra, y han mantenido una relación de trabajo necesariamente pragmática a su alrededor. Omán había estado sirviendo durante años como mediador de confianza y efectivo entre Washington y Teherán en múltiples asuntos delicados. Todo ese capital diplomático acumulado, una década de construcción paciente, fue incinerado en días sin que ninguno de estos gobiernos fuera consultado antes de que se apretara el gatillo. Ahora considera el cálculo económico específico que estos gobiernos están realizando mientras sopesan la opción de retiro. Estos países no simplemente habían expresado buena voluntad hacia Estados Unidos, habían firmado compromisos contractuales de una escala enorme, acuerdos de adquisición militar por decenas de miles de millones de dólares con contratistas de defensa americanos, compromisos de inversión en proyectos de infraestructura, tecnología y energía estadounidenses. Arabia Saudita sola había anunciado compromisos de varios cientos de miles de millones de dólares durante 10 años durante la visita de Trump a Riyadh en 2025, una cifra que fue presentada en su momento como un logro emblemático de la diplomacia económica americana. Estos compromisos fueron hechos bajo un entendimiento implícito de que la relación de seguridad con Washington proporcionaba protección, previsibilidad y estabilidad estratégica. Ese entendimiento ha sido ahora destruido. La lógica del retiro no es difícil de seguir. A estos gobiernos se les está pidiendo que absorban los costos económicos, reputacionales, de infraestructura y diplomáticos de una operación militar que no solicitaron, que no respaldaron y sobre la que no fueron informados antes de que se pusiera en marcha. Su frustración inicial con Washington por iniciar operaciones mientras los canales diplomáticos todavía estaban siendo activamente perseguidos fue rápidamente superada por una ira más profunda y más duradera.
La ira de ver misiles y drones iraníes golpear sus propias ciudades, sus propias refinerías, sus propios centros de datos, sus propios aeropuertos, como consecuencia directa de albergar activos militares americanos en un conflicto que Washington decidió iniciar sin su consulta. Pero aquí yace la paradoja cruel en el centro de su posición. Y entender esta paradoja es esencial para entender por qué su situación es tan estructuralmente difícil. Por un lado, los ataques iraníes los han acercado temporalmente a Washington. Los sistemas de defensa aérea estadounidenses están protegiendo activamente el espacio aéreo del Golfo ahora mismo. El 1 de marzo, 5 estados del Consejo de Cooperación del Golfo se unieron a Jordania y Estados Unidos en una declaración conjunta formal, condenando las operaciones iraníes y reafirmando su derecho colectivo a la autodefensa. No están rompiendo con Washington, no están cambiando de bando, pero por otro lado, están absorbiendo una factura económica creciente y acelerada por un conflicto que no controlan, del que no pueden salir y sobre el que nunca tuvieron la oportunidad de opinar antes de que comenzara. La amenaza de retiro de inversiones no es una protesta diplomática, es una señal económica precisamente calibrada, entregada en el único idioma que produce de manera confiable una recalibración de política en Washington, el idioma de las consecuencias financieras. El mensaje, traducido de lo diplomático a lo directo, es este: si continúas sin gestionar el daño económico que nos estás imponiendo, haremos que sientas un daño equivalente a través de los mecanismos que nosotros controlamos. Examinemos ahora los números del petróleo específicamente, porque la dimensión energética es donde reside el apalancamiento más inmediato y globalmente más consecuente. El transporte marítimo a través del estrecho de Hormuz ha sido gravemente perturbado. Aproximadamente el 30% del comercio mundial de petróleo transportado por mar transita a través de ese estrecho pasaje. Casi el 20% del suministro global de gas natural licuado se mueve a través del mismo punto de estrangulamiento. Numerosos buques comerciales están actualmente anclados fuera del estrecho, con operadores de envío y casas comerciales de materias primas habiendo tomado la decisión de evitar el pasaje por completo en lugar de aceptar la prima de riesgo del tránsito. Estas perturbaciones ya han afectado aproximadamente al 20% de los suministros mundiales de petróleo que se mueven por el estrecho de Hormuz, impulsando los precios del crudo Brent desde aproximadamente $70 a más de $80 por barril en cuestión de días. Y eso es solo el comienzo de la trayectoria de precios si las condiciones actuales persisten. Si la capacidad de producción saudita permanece degradada tras el ataque a Ras Tanura, si Qatar no reanuda la producción de gas natural licuado, si las empresas globales de envío mantienen su postura de evitar el estrecho de Hormuz, las proyecciones de precios de los analistas de materias primas se mueven hacia un territorio que genera graves consecuencias políticas para cada economía importadora de petróleo del mundo. Las cifras que se discuten en círculos analíticos serios no son ajustes incrementales. Los analistas están proyectando 120, 130, incluso $150 por barril en un escenario donde la interrupción resulta ser estructural en lugar de temporal. Para Trump específicamente, esta trayectoria crea un problema político existencial que su administración aún no ha reconocido públicamente. Hizo campaña con una promesa explícita y repetidamente declarada de bajar los precios de energía en Estados Unidos, de entregar alivio en la bomba de gasolina como uno de los resultados centrales de su programa económico. Las elecciones de medio término de noviembre de 2026 están ahora a menos de 9 meses. Cada dólar adicional en la gasolina es un costo directo, visible y políticamente atribuible que los votantes no necesitarán que los analistas económicos les expliquen. Y ahora mismo los precios de la energía no están cayendo, están subiendo. La brecha entre la promesa de campaña y la realidad económica vivida por los consumidores americanos se está ampliando con cada día que pasa esta operación. El diseño estratégico de Irán al atacar la infraestructura del Golfo está precisamente calibrado para explotar esta vulnerabilidad. Para Teherán, atacar Dubái tiene un mayor impacto económico en el sistema global y un mayor impacto político en los gobiernos, que quiere presionar que atacar instalaciones militares aisladas. Dubái tiene una resonancia internacional incomparable. Un incendio en un centro de datos de Dubái genera reacciones del mercado y cobertura de noticias internacionales que un ataque a una instalación remota en el desierto nunca generaría.
Teherán está calculando que las consecuencias económicamente devastadoras de sus represalias en el Golfo generarán suficiente presión en cascada sobre las monarquías del Golfo para empujar a esos gobiernos a presionar a Washington hacia un alto el fuego. El mecanismo que se está desarrollando en tiempo real es una cascada de presión precisamente diseñada. Irán ataca las economías del Golfo. Las economías del Golfo absorben daños severos. Los gobiernos del Golfo convierten ese daño en presión política sobre Washington. Washington enfrenta la elección entre sostener la operación y perder la cooperación económica de los socios regionales, que hacen que la operación sea logística y financieramente viable. La amenaza de retiro de inversiones es la entrada formal del Golfo en esa cascada. Examinemos ahora con precisión analítica genuina lo que ocurre en los tres escenarios realistas si este retiro realmente se materializa, porque los escenarios tienen consecuencias muy diferentes y necesitan distinguirse claramente. El primero y más probable escenario en el corto plazo es un retiro parcial que sirve principalmente como señal política. Los gobiernos del Golfo suspenden ciertos compromisos de inversión hacia adelante, congelan firmas de contratos que están pendientes pero aún no concluidos, redirigen algunos flujos de fondos soberanos hacia destinos no americanos y comunican claramente, pero a través de canales privados, a Washington que la relación económica completa es ahora explícitamente condicional a un movimiento demostrado hacia la distensión. El impacto financiero inmediato de este escenario es más simbólico que catastrófico, pero la señal política que entrega es poderosa, inequívoca y difícil de ignorar para una administración enfocada en métricas de desempeño económico. Representa una notificación formal de los socios regionales financieramente más significativos de Washington de que la alianza ha entrado en territorio condicional. El segundo escenario implica una reasignación más significativa y sostenida del capital del fondo soberano fuera de los activos americanos. Aquí es donde las consecuencias financieras se vuelven medibles de maneras que afectan a los hogares y empresas americanas en lugar de solo las relaciones diplomáticas. Los fondos soberanos del Golfo desplegaron $126 mil millones globalmente en 2025. Si una porción significativa de esos flujos, digamos entre el 20 y el 30%, se redirige sistemáticamente fuera de los bonos del Tesoro americano, los bienes raíces americanos y los mercados de acciones americanos hacia destinos europeos, asiáticos o de mercados emergentes, los efectos se propagan a través del sistema financiero americano de maneras visibles y consecuentes. La demanda reducida de bonos del Tesoro empuja los rendimientos hacia arriba. Los rendimientos más altos aumentan el costo de mantener la deuda nacional americana en un momento en que los costos de servicio de la deuda ya están consumiendo una parte históricamente grande del presupuesto federal. Los costos de endeudamiento más altos se propagan a través de los mercados hipotecarios, el financiamiento corporativo y el crédito al consumidor. El daño no es repentino ni catastrófico, pero es real, sostenido y políticamente atribuible de maneras que importan a una administración que ya navega presiones económicas internas. El tercer escenario, una ruptura completa de los contratos de adquisición militar, es el menos probable en el corto plazo, pero tiene las implicaciones más simbólicamente devastadoras si llegara a ocurrir. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están entre los mayores compradores de equipos de defensa americanos en el mundo. Lockheed Martin, Boeing, Raytheon y otros grandes contratistas de defensa tienen contratos en el Golfo por decenas de miles de millones de dólares a través de múltiples programas en curso. Una cancelación repentina y comprensiva de esos contratos constituiría un verdadero terremoto industrial, generando pérdidas de empleo inmediatas en la manufactura de defensa americana, socavando la economía unitaria de los programas de producción que dependen de los pedidos internacionales para seguir siendo rentables y enviando una señal a cada otro socio de defensa americano en el mundo sobre la confiabilidad de las relaciones de alianza que sustentan esas relaciones comerciales. Antes de cerrar, hay una dimensión adicional que no puede ignorarse y que Washington casi con certeza no ha modelado adecuadamente en su planificación previa a la operación. China. Más del 38% de las importaciones de petróleo crudo de China transportadas por mar se originan en el Medio Oriente. China tiene un interés económico estructural en la estabilización regional rápida, en lugar de un conflicto prolongado. La interrupción sostenida del Golfo aumenta directamente sus propios costos de energía y la vulnerabilidad de su cadena de suministro.
Pero China simultáneamente tiene un profundo interés estratégico en explotar este momento preciso para profundizar y formalizar sus relaciones económicas con socios del Golfo que están buscando activamente formas de reducir su dependencia en la arquitectura financiera y de seguridad centrada en Estados Unidos. Si los fondos soberanos del Golfo comienzan a redirigir sistemáticamente los flujos de capital fuera de Estados Unidos, Pekín estará posicionado para absorber una porción significativa de esos flujos redirigidos, profundizando la integración financiera con el Golfo, exactamente en el momento en que la influencia americana en la región está siendo puesta a prueba. La consecuencia geopolítica a largo plazo de esa reorientación de capital, una profundización sostenida de la integración financiera Golfo-China a expensas de la integración financiera Golfo-América, casi con certeza no fue lo que Washington estaba calculando cuando tomó la decisión de lanzar operaciones sin consultar a sus socios regionales. Lo que esta situación revela en su nivel más fundamental es algo que los estudiantes de política exterior entienden claramente, pero que los líderes políticos en cada era subestiman consistentemente en los momentos más críticos. En el mundo contemporáneo, el poder militar y el poder económico no son dominios separados que puedan administrarse de manera independiente. No puedes llevar a cabo operaciones militares a gran escala en una región tan económicamente central como el Golfo, sin generar consecuencias económicas que se retroalimenten en la sostenibilidad política de la propia operación. No puedes pedirle a tus aliados que absorban los costos de un conflicto que no eligieron sin eventualmente obligarlos a hacer cálculos sobre si la lealtad continua a la alianza sirve a sus intereses nacionales, cálculos que preferirían no tener que hacer. El propio Trump declaró públicamente que las operaciones de represalia iraníes contra los países del Golfo habían sido probablemente la mayor sorpresa de la operación hasta la fecha. Esa declaración es más reveladora de lo que quizás fue pretendida. Si los aliados regionales más cercanos de Estados Unidos están absorbiendo ataques iraníes económicamente devastadores y la caracterización de Washington de ese resultado es sorpresa, significa que este escenario no estaba en la planificación operacional. Significa que los bucles de retroalimentación económica, desde la vulnerabilidad del Golfo hasta los costos de la alianza americana, no fueron modelados adecuadamente antes de que se tomara la decisión de actuar. Y cuando los escenarios económicos no están en el plan, los aliados que terminan pagando la factura no planeada eventualmente dejan de esperar a que Washington reconozca el problema y comienzan a tomar medidas unilaterales para proteger sus propios intereses. La amenaza de retiro de inversiones del Golfo es precisamente ese tipo de acción unilateral. Es la decisión de aliados que no fueron consultados, que están experimentando consecuencias que no eligieron y de las que no pueden salir fácilmente, y que han identificado una palanca económica suficientemente poderosa para forzar la conversación que los canales diplomáticos no han producido todavía. Lo que se está negociando en este momento no es un resultado militar. Es el precio que los socios del Golfo de Washington están dispuestos a pagar por una operación para la que no votaron, y ese precio está aumentando cada día que la trayectoria actual continúa sin un camino creíble hacia la distensión que proteja sus intereses económicos junto con los objetivos estratégicos americanos. La guerra más cara, resulta, no siempre es la que se pelea con armas. A veces es la que se pierde con dinero, y el Golfo, silenciosamente, con calculadora en mano, acaba de hacer saber que conoce exactamente el tipo de cambio.